La Sociedad La Cosmológica, el Club de la Buena Lectura. Se trata, bueno, ahora nos lo explicarán, pero se trata de fomentar conocimientos sobre la transición energética, se trata de fomentar conocimiento sobre el cambio climático. Están con nosotros Nuria Albert, de La Palma Renovable. Nuria, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Bien, sí. De viernes. De viernes total. De viernes. Y está con nosotros también Pablo Díaz Covella, que es el bibliotecario de la Sociedad La Cosmológica. Decía yo antes de broma que nunca he entrevistado yo a un bibliotecario. A Pablo sí, pero un bibliotecario no. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a ver, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo podemos definir al que nos está escuchando ahora qué es el Club de la Buena Lectura? Wow. Wow, ¿no? Esto surge, lleva cociendo desde hace mucho tiempo. No es que fuera una idea que surgió antes de ayer y la hicimos ayer, ¿no? Sino que cociendo a fuego lento, porque creo que nos hemos dado cuenta desde hace mucho tiempo que nosotros, desde la parte más científica o técnica de la transición energética y cambio climático, muchas veces o no llegamos o no sabemos cómo llegar a la población, y además normalmente decimos que lo que tenemos que hacer es una transición que no solamente un cambio de tecnología, sino un cambio de cultura, y evidentemente que tenemos que aprender a trabajar con la cultura, y qué mejor manera que hacerlo además en un espacio brutal como es la Cosmológica, ¿no? Entonces, bueno, tenía que salir. Sí, Ha salido ahora, pero tenía que salir. Está claro, y además, esto, como dije ayer, salía de un grupo de amigos que sentimos esas inquietudes por esta situación. Y bueno, lo que decía Nuria, la manera de poder llegar a más personas. Entonces creemos que a través de la cultura, la literatura, lectura más, digamos, con una pequeña traducción a lo social y a lo emocional, pues digamos que la ciencia se puede entender un poquito mejor si la llevamos a las bibliotecas y la reunimos dentro de un club de lectura. Y bueno, pues así surgió la idea de esas inquietudes muchas veces inquietantes de verdad, no inquietudes de forma positiva, que también, sino inquietudes de preocupación por la situación que es evidente que todos vemos ya, y que bueno, pues algunas personas como Nuria ya veían desde hace años. Yo también, porque la verdad que he estado muy ligado siempre al tema ecológico por mi familia, y bueno, pues sí que he manejado información en ese sentido, y ahí surge el Club de la Buena Lectura. Lo vemos ahora más. Ahora que lo tenemos a la vuelta de la esquina, que tenemos el invierno a la vuelta de la esquina y nos están adelantando la que se nos viene, lo estamos viendo ahora más. Digo los que no somos como Pablo, que hemos estado ahí metidos, o alguien que nos está escuchando ahora que nunca ha creído en esto del cambio climático, es un cuento chino. Ahora lo vemos más. Está claro, sí, es que hace igual 5 o 10 años mucha gente que no se lo creía, y ahora es que es obvio. Ya no solamente, además, es que no es una crisis. Estamos hablando de multitud de crisis que se están poniendo unas encima de otras, ¿no? La crisis climática con la crisis energética, que se suman en una crisis económica que hace más complicado, ¿no? Cuando la crisis climática hace que tenemos que gastar más dinero en catástrofes que están pasando, que nos queda menos dinero para eso. O sea, que está todo interconectado, lo tenemos encima, y además estamos viendo que mucha gente se está como saturando, porque es normal. O sea, tú pones las noticias y es todo que nos vamos al carajo este invierno. A ver, que ya sabemos de hace tiempo que vamos en la dirección de irnos al carajo. Sí, sí. Pero como no hemos estado haciendo nada, entonces ahora es el momento de coger la oportunidad, entendiendo que más gente se está dando cuenta de lo que está pasando, pero en vez de ponernos catastrofistas y cerrarnos en la cueva y decir, mierda, pues ya que está perdido, pues me pongo a llorar, pues decir, bueno, pues ahora nos activamos y ¿qué podemos hacer? Porque todavía estamos a tiempo de hacer muchas cosas. Seguramente no estamos a tiempo de evitar todo, porque ya hay consecuencias que ya están pasando, pero como mínimo evitar algunas de las cosas, ¿no? Y evitar en la parte de cambio climático es más complejo, porque llevamos, ¿no? una inercia y son difíciles de cambiar y de entender, de hecho, que el planeta es un sistema complejo, pero en la parte de transición energética sí que podemos hacer bastantes cosas todavía, ¿no? Entonces, bueno, entendemos, y en vez de
de enfadarnos, porque es lo que está pasando ahora muchas veces, ¿no? Nos dicen esto, nos obligan a hacer eso y nos enfadamos. Bueno, es que nos van a obligar si es que no lo hemos entendido antes lo que está pasando, y se simplifica, ¿no? Y desde la política lo estamos viendo, se está haciendo mucho populismo, simplificación, y eso nos puede llevar a caminos muy oscuros. ¿Qué creemos podemos evitar si nos juntamos y entendemos lo que está pasando y creamos visiones de futuro mejores, que es posible? Y que se lee. O sea, a ver, que nos juntamos antes, ¿no? Cada 15 días, los jueves, Sí. se va a reunir el Club de la Lectura por la tarde, me apunté yo porque a partir de las 7:30, en la Cosmológica, ¿no? ¿Y qué leen? Bueno, pues ya entre el equipo que vamos a estar al frente ahí, estamos ya haciendo una pequeña selección. No podemos adelantar mucho todavía, vale. pero es verdad que la selección pues no solo va desde libros científicos y esa manera, cuando nos toquen libros científicos, de traducir un poco Claro, ahí te iba a decir, toda porque, la información que un nos viene. tratado de transición energética, Claro. escrito por un científico, no sé cuánto, que si hay que leerlo, se lee, ¿no? Pero a ver, tampoco os va a echar la tarde, Por que eso. vaya a ser muy divertido para los del club. Sí que- Mostrar el interés, seguro. Pero claro, que vas a decir, vas allí y te lees un tratado del cambio climático, ¿cómo es el calentamiento de los polos, no? No sé cuánto. Y sales de allí un poco diciendo, he aprendido, pero Sobre a ver, todo- la tarde divertida tampoco como que haya sido, ¿no? Y sobre todo manejar a lo mejor muchas gráficas que vemos y las observamos y decimos, madre mía, ¿qué es esto? ¿No? Y no las vemos, ¿no? Pues sí que hay técnicas en las que se pueden traducir todo este tipo de datos e información desde el punto de vista literario. Incluso vamos a tener obras de ficción también, es decir, Claro, ahí vamos a tocar subgéneros literarios muy interesantes, incluso poesía y se trata de fusionarlo de forma real, es decir, fusionar la ciencia y la literatura de una forma que se note en el club, es decir, no van a estar diferenciadas las dos partes. En una parte de la tarde va a ser de la ciencia y una parte de la literatura, no. Están completamente fusionadas y van a estar interactuando todo el tiempo. ¿Qué es lo que observamos que puede ocurrir cuando suceden todas estas cosas? Pues observaremos seguramente que se amplía el campo de entendimiento de la situación en la que estamos y bueno, como vemos personas desde el punto de vista de los perfiles profesionales de la ciencia y de la cultura, pues creo que es algo que no se ha hecho hasta ahora y que incluso pues científicos reconocidos como Antonio Turiel, yo se lo pregunté cuando estuvo aquí en La Palma, en unas jornadas que hizo el Cabildo, tenía la pregunta desde antes de entrar al acto, ¿no? Porque quería ver qué pensaba, ¿no? Y ellos mismos pusieron una cara como decir, Dios mío, lo necesitamos, es decir, necesitamos que los científicos puedan tener otra vía, que no sea solo sentarse en una rueda de prensa o en una mesa y explicar lo que está sucediendo, que también, si necesitamos también llegar a la raíz de las personas, a la calle, y que lo pueda entender cualquier persona, es decir, sin ánimo de saber más o menos, sino simplemente comprender esa situación. Y una vez más, la literatura pues puede enganchar a eso, y encima en un espacio como una biblioteca, que también es a lo que se dirigen las bibliotecas, ¿no? Que se dirigen hacia un ámbito social. Yo ya las llamo bibliotecas sociales. Eso de que las bibliotecas sigan siendo salas de estudio ya afortunadamente se van terminando, y estamos instando también a las instituciones, que también me gusta lanzar esa puntilla, de que vayan creando salas de estudio, que es lo que no es lo mismo, que no es lo no mismo. tiene nada que ver. No es lo mismo, porque además no podemos interactuar de una forma cómoda. Si la gente que está estudiando necesita, evidentemente, un silencio, y si estamos con unos talleres necesitamos hablar, entonces son incompatibles por completo. Entonces, bueno, pues caminamos hacia esa biblioteca social, científica, cultural, educativa, y hacia ahí vamos. Y ustedes además tienen conocimiento precisamente de esa situación, de la educativa, ¿no? Si tenemos que explicarle a alguien desde el principio, y es complejo, el cambio climático o la transición energética, igual es mejor comenzar explicándoselo, como explicaba ahora, como decía ahora Pablo, ¿no? Con algo, una novela de ficción, para que ese señor o esa señora al final termine interesándose, y al final ya cuando le vayas vamos a leer otra de ficción, diga no, espera, vamos a leer algo ya científico, porque es que ahora me interesó del tema.
Claro. No, y además, siempre lo decimos, la energía no es un tema técnico, sino que es un derecho. Por eso hay cierta tendencia que cuando hacemos cosas se junten ingenieros, ¿no? Y lo que intentamos es decir, no, o sea, si es un derecho, todas las personas tienen que tener la capacidad de entender un mínimo y decidir, porque o sea, es que es un derecho realmente, necesitamos energía para vivir, como necesitamos comida o necesitamos agua. Entonces, bueno, desde este punto de vista que estabas contando, Pablo, ¿no? Que hay una variedad también de autores desde estos diferentes puntos de vista, hasta tenemos en la lista, ¿no? Ciencia ficción hablando del tema, o hasta el Papa ha escrito documentos completos hablando de cambio climático. Entonces, bueno, pues usemos toda esta variedad de visiones, ficción, no ficción, diferentes puntos de vista para reflexionar y llegar a diferentes puntos. Y la historia, jugamos con otro punto más a favor, que es la cosmológica. Ayer mismo mi compañera Carmen Picó y Rosy Jaubert, trabajando en una serie de documentos históricos, encontraron un documento de aquí de La Palma, del año 42, que instaba un director de una asociación petrolífera, no me acuerdo ahora muy bien qué, pero instaba a la sociedad palmera de que nos preocupáramos porque iba a haber un desabastecimiento de gasolina en el año 42, un documento real. Entonces, la propia cosmológica también aporta esa parte de entender la historia, es decir, entender el pasado, que es fundamental también para ver cómo hemos ido evolucionando en el tiempo, y contamos con la suerte de que allí aparecen documentos oficiales y otros extraoficiales también, que nos hablan, muchos de ellos, de la situación energética de la isla desde el electrón hasta hoy. Y quieras o no, pues eso también va a estar en el club de la buena lectura, y es necesario también para la ciencia y para la cultura entender bien la historia. Creo que es otra patita ahí más que puede aportar un lugar histórico como la cosmológica, ¿no? Sí. Alguien puede estar pensando, bueno, esto va a ser complicado que se inscriba la gente, porque un club de lectura, que ya es complejo, porque sí, últimamente con esto de las redes sociales y no sé cuánto, vengo yo aquí reivindicando hace tiempo que la gente lee mucho menos, y entre entrar en Instagram o leerte 3 páginas de una novela de García Márquez, yo que soy fan de García Márquez, no tiene nada que ver. El Instagram te lo puedes quedar para ti, que yo me relajo más con 3 paginitas de García Márquez, aunque lo haya leído 20 veces. Pero claro, lectura y transición energética y cambio climático, todo mezclado ahí, ¿no? Dice, esto, ustedes habrán hecho un club de lectura, pero se habrán apuntado ustedes 2. Pues no, me sorprendió a mí según entraban por la puerta, que no, ¿no? Sí, bueno, Nuria. Sí, no, y de hecho, a mí gente, esto que estás diciendo no es totalmente así, pero hay gente que me decía, qué ganas de que empiece este club, porque así me voy a forzar a leer, porque lo echo de menos, pero la vida se me lleva y las redes sociales y tal. Yo creo que hay mucha gente que quiere coger ese espacio para volver a coger el hábito de lectura que muchos hemos perdido, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha gente que tiene muchas ganas y sí, se comprobó ayer, sí. Se terminaron las inscripciones en nada. En 8 horas. En 8 horas habíamos llenado las plazas, lo que pasa es que aún las mantenemos abiertas porque queremos ver hasta dónde podemos llegar, incluso abrir posibilidades a que se pueda hacer incluso 2 grupos o una lista de reservas también por si alguien falla, y la verdad que fue sorprendente porque no esperábamos que fuera tan rápido, esperábamos que la gente estuviera interesada, pero no tan rápido, y además mostrando un interés bastante positivo y en las redes sociales también, y que nos ha llenado de muchísima alegría porque, como comentabas, súper difícil. Las estadísticas de lectura están ahora mismo, bueno, Canarias claro, que ustedes mezclan las estadísticas de lectura que no son buenas y un tema como el cambio climático, que tampoco es bueno, o la transición energética que llevamos muchos años como que lo hemos visto ahí, pero nunca le hemos prestado atención, ¿no? O sea, no estamos hablando de un club de lectura en el que vamos a sentarnos allí a tomar un café y a leer un literato de no sé cuánto, no, vamos a hablar de transición ecológica, de transición energética. Y para que veas la conciencia de la gente, yo pongo de ejemplo a mi madre para que nadie me mate, ¿no? Y mi madre ya me dará su castiguito, que me lo dará, seguramente no me hará su ensaladilla preferida o algo así, algo sucederá seguro, pero estuve hablando con ella hace 3 días porque el Cabildo inicia
inicia un proyecto piloto de recogida selectiva de la Sí, basura, señor. puerta por puerta, Sí, señor. y entre ellas pues toca la casa de mi madre. Y a ella le llega el papelito súper bien explicado, la verdad, que a mí me gustó cómo estaba explicado, muy detallado y muy súper entendible. Pero la conciencia de mi madre sigue siendo nefasta en ese sentido. Es decir, ahora me voy a poner yo... La primera reacción de la gente es, ¿cómo voy a poner ahora yo a reciclar? Vaya pérdida de tiempo, tal, no sé qué. Y no son conscientes del problema incluso que tenemos en la isla con respecto a los residuos, ¿no? Que es enorme y todos lo sabemos. Entonces, claro, vemos que también hace falta la conciencia de la gente, es decir, no solo es el político de turno o la política que se pueda llegar a hacer, sino me doy cuenta con mi madre que también hay que reeducar a personas como por ejemplo mi madre, ¿no? Que entiendan esa situación. Claro. Ya no tienen el contenedor, ya no van a tener el contenedor a 500 metros, que dices tú, wow, ir caminando hasta allí ahora con todas las bolsas, tal, para arriba. No, es que ahora lo vas a tener en la puerta de tu casa. Entonces, tenemos que hacer... Pero hay que hacer pedagogía, para eso sí, supongo, ahí el está. Club de Lectura, ¿no? Ahí lo quería reenganchar al Club de la Buena Lectura. Perdón, señor bibliotecario, perdone usted. Quería conectarlo ahí, ¿no? Es decir, yo le dije a mi madre, pues ve al Club de la Buena Lectura, porque ahí generarás esa conciencia que ves que no, y bueno, pues apuntado. Va a estar mi madre en el Club de Lectura también, porque, y sin yo haberle dicho e insistido nada, es decir... Pero es que nos falta eso, Claro. Sí, o sea, ustedes lo ven, ustedes son profesionales, nos falta esa pedagogía con lo de los residuos, nos falta esa pedagogía. O sea, cuando le decimos a alguien, y a Nuria le pasará, y a ti te pasará, hablamos con alguien del cambio climático, y te dice, bueno, sí, pues que se están calentando los polos, pero a mí los polos me quedan tan lejos. No, que ha subido la temperatura del Mediterráneo, pues el Mediterráneo me queda tan lejos. O sea, como que con nosotros no va. O sea, que hasta que nos llega una tormenta. Claro. Hasta que nos llega una tormenta tropical o nos llega no sé cuánto, decimos, esto es el cambio climático. O estamos 4 meses que no cae gota de agua que tuvimos el año pasado. Esto es el cambio climático, nos está llegando. Pero ya después, como los seres humanos así, la mente se nos va y ya no ponemos otra cosa. Decimos, bueno, no, yo no voy a reciclar, no voy a estar aquí. Yo para qué voy a estar viendo si pongo unas placas solares, no sé cuánto, que eso es un lío, que si tengo que ir a pedir una subvención, que nada. Es así, y yo creo que en eso es lo que tenemos que hacer pedagogía. Bueno, supongo que ese es uno de los objetivos del club, del Club de la Buena Lectura. Claro, pero que es muy diferente que a mí me obliguen a hacer algo porque porque si no me van a poner una multa, a que yo haga una reflexión y llegue a esa conclusión yo mismo, como persona. Porque entonces es un proceso irreversible. Una vez tú has llegado a esa conclusión, pues es que obviamente que lo vas a hacer, no puedes no hacerlo. Y aquí es donde queremos llegar. No, o sea, una pedagogía realmente de darle vueltas desde diferentes puntos de vista. O sea, no dar la respuesta a la gente, sino que la gente llegue a las respuestas. Sí, hacerlos pensar un poco, ¿no? Sí. Exacto. Si igual todos pensáramos, yo me pongo el primero de delante cada vez que hablo de esto. Si igual todos pensáramos, cuando vamos a votar un papel, dónde poner ese papel, si todos pensáramos dónde va a terminar ese papel o ese plástico, ¿no? Esta botella de plástico, ¿dónde va a terminar esa botella de plástico? Si igual lo pensáramos un poco, lo pondríamos en un sitio o en otro, ¿no? Mira, yo se lo he dicho a Nuria muchas veces y yo llevo varios meses trabajando muchísimo de forma personal en ello y saldrá dentro de poco y va a estar también en el Club de la Buena Lectura, que son los Objetivos de Desarrollo del Interior, los ODI. Porque en países como Suecia, por ejemplo, ya los están trabajando porque se están dando cuenta que la Agenda 2030 no vamos a llegar. Va a llegar si no van a llegar ellos, es que no nos hemos dado cuenta de un pequeño detalle. Llevamos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030 desde hace años, ¿no? Pero claro, 2030 está a la vuelta de la esquina, y más como está yendo la vida de rápido y como vamos nosotros de rápido, nos montamos en el 2025, pum pum, 2030, y llegaremos al 2030 y ya se prevé que muchos de esos objetivos no se van a lograr. Entonces son objetivos fracasados, es decir, cuando tú planteas un objetivo tienes que ir hacia cumplirlo. Entonces, una de las soluciones que se plantean es los objetivos de desarrollo del interior, en lo que yo siempre he insistido, Nuria también, que es trabajar el interior de las personas. Y ahí entran las emociones, el entusiasmo, y se une todo en una metodología y una pedagogía, ¿no? Creo que debemos centrarnos casi en su totalidad
en esa parte interior de cada uno de nosotros. Porque si no arreglamos esa parte interior, de nada sirve que nos concienciemos en algún momento, pues, con los residuos, con el ahorrar energéticamente hablando y desde ese punto de vista. Entonces, por ahí también van un poco los tiros de impulsar esos objetivos de desarrollo del interior que a mí me encantan y que los llevo leyendo durante todo este tiempo y que ya lo están trabajando en países del norte de Europa, que siempre son pioneros en un montón de cosas buenas, y siempre surge esa coletilla de decir, no, es que esos países pues están más desarrollados que nosotros. No, simplemente se paran un segundo, piensan, desarrollan y lo llevan a la práctica. Igual que el Club de la Buena Lectura, le dimos 20.200 vueltas, nos reuníamos a almorzar o a quedar por ahí y le dábamos vueltas, oye, cuando creamos esto y tal, no sé qué, y hoy, por fin, ayer y durante todo este tiempo, pues lo vamos a ver, y encima prolongado en el tiempo. Es decir, que esa es otra cosa, que no es un acto concreto, que es pretendemos que dure todo este año y todo el siguiente, es decir, y lo que venga después. Aspiramos a algo grande y bueno. Llevamos con la idea de un grupo y ya estamos Exacto. viendo que igual hay que hacer dos y que ya, Sí, tenemos lista reserva, ¿no? Sí, sí. Y no tiene 24 horas de presentación el proyecto, ¿no? Por cierto, que si alguien nos está escuchando, ¿cómo se pueden inscribir, aunque sea en la lista reserva o a esperar a un segundo grupo? ¿Cómo fuese? Sí, bueno, pues en la misma página de la Cosmológica o de la Palma Renovable hay un pequeño enlace que los lleva a un formulario y simplemente rellenar y enviar y a nosotros ya nos llega la inscripción y ya quedarían inscritos, es completamente gratuito y bueno, pues está abierto tanto a los jóvenes como a los adultos y bueno, pues creo que está bastante bien. No hemos puesto ningún límite de edad porque siempre nos encontramos algún joven de 14, 13 que, bueno, yo no lo quería, Nuria creo que no se lo he dicho todavía, pero hay un joven de 14, 15 años que se ha apuntado y me parece la mar de interesante. Es decir, él ha leído de qué va la buena energía, su madre se puso también en contacto conmigo para explicarme, para preguntarme de qué iba esto y él estaba muy interesado porque tiene ganas de saber qué es lo que sucede y ganas de aportar también él soluciones. Esa fue la respuesta de la madre. Entonces digo, madre mía, pues claro que sí. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Claro. Bienvenido al club. Sí, deja que añada sí, un momento, claro. porque esto, desde la Palma Renovable es la primera interacción que tenemos, ¿no? Pero esto entra dentro de un contexto más grande del Club de la Buena Energía. Y de hecho hemos abierto una página club.lapalmarenovable.es, donde ahí vamos a ir armando toda esta interacción entre ciencia y cultura y vamos a ir añadiendo otros tipos de actividades culturales y de formación, tanto online como presencial. Estamos hablando a ver si también, como hay tanto interés y hasta de gente de fuera de La Palma, de la península y tal, que quieren seguir lo que estamos haciendo, igual vamos a hacer algo también, un espejo online a todo lo que estamos haciendo presencialmente. Vamos a ver. Se va a ir armando. Como el sobre Club de la marcha Buena todo esto. Energía y van sacando distintas patitas, Club de la Buena Lectura, Club del Buen Algo Más y así, sin decir muchas cosas, pero la verdad que esté todo englobado ahí y que vayamos sacando todas esas ramificaciones culturales y educativas, pues nos llevan a algo que creo que es fundamental y que llevamos persiguiendo mucho tiempo. Y además nos damos cuenta que al final simplemente es una forma de trabajar colaborativa. Es decir, ya está. Mis conocimientos, los de Nuria, los de las personas que vayan, se juntan y al final es conocimiento compartido que es fundamental ahora mismo también. Alguien puede estar pensando que esto de la transición energética en la isla lo estamos llevando, porque como cada vez hay más placas solares, pero claro, le pregunto a Nuria directamente, cada vez hay más placas solares porque la luz está cara. No es porque tengamos igual conciencia. A ver, algunos que ponen la placa solar tiene conciencia de transición energética y de cambio climático, pero otro es porque echa cuentas y dice, a ver, me ahorro unas perras, espérate a ver cuánto me ahorro, 1.000 euros por la placa. No, pero de cambio climático y de todo eso le queda como, lo decía yo antes, ¿no? Como a la temperatura del Mediterráneo. Eso me queda lejos, yo a mi Mediterráneo no me toca. Pues esto le pasa igual, ¿no? O sea, Sí. y algunos que están aprovechando esta situación, que igual también nos puede valer para que luego tome conciencia, no digo yo que no, pero que no que todos los que veamos ahí que están poniendo placas solares es que tengan conciencia. ¿Sí? No, pero eso es lo que estaba diciendo, que al final hay muchas crisis que se están relacionando, ¿no? Lo que está pasando ahora, muchas veces nos están diciendo que es por la invasión de Ucrania,
Pero es que no solamente eso, es que de hecho si nos acordamos que a veces tenemos la memoria mala, antes de la guerra ya estaban subiendo los precios. O sea, aquí hay una cosa de fondo, que hay un problema de crisis energética, que esto lo que significa es que cada vez tenemos menos energía barata, no hay otra, o sea, esto es un hecho. Esto lo que significa es que, bueno, vamos a tener que ir a renovables sí o sí, tenemos que aprender a vivir con menos energía sí o sí, pero no a veces entendemos, yo creo que hay un elemento muy, muy clave, que muchas veces esto, ahorrar o no continuar creciendo es como una catástrofe, pero no, miras los datos y ves que históricamente el momento que la gente era más feliz, hay estudios, ¿no?, en Estados Unidos, los años 60, 70, que justamente nos dicen otros estudios que tendríamos que ahorrar al nivel de energía de esos tiempos. Es decir, que hemos estado tirando mogollón de energía con cosas que en realidad no nos hacen felices. ¿Dónde está el drama a volver a ese uso de energía? No lo veo. Entonces, ¿por qué no lo enfocamos así en vez de generar dramas de no sé, nos lo montamos en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, sea la razón que sea, que la gente se ponga placa. Sí, es que está muy bien, ¿eh? A ver si se me lía yo aquí, ¿eh? Que está muy bien que se pongan placas, sí. Pero que vayamos a creer que porque veamos más placas es que tenemos más conciencia en la isla. No, pues están ahorrando un dinerito, viene bien, nos viene bien a todos, está muy bien, y alguno de esos toma conciencia. Sí. Es decir, ya no solo la placa, sino ahora voy a poner el plástico en el plástico y el cartón en el cartón, y ahora voy a cerrar el grifo del agua cuando me estoy cepillando los dientes. Sí. ¿Me entiendes? Que no solo es poner una placa y yo ya colaboré. No. Yo estoy practicando el decrecimiento en muchos aspectos y me estoy dando cuenta de que no te sales del sistema. Si puedes decrecer, esa palabra tan famosa que estamos utilizando ahora y que creo que es fundamental, ir decreciendo poco a poco, porque creo que hemos crecido demasiado deprisa. Y entonces eso ha ocasionado todo lo que hablaba Nuria, ¿no? Eso es un poco el elemento base, ¿no? Entonces, si poco a poco, como decía mi abuelo, tú tiras una piedra al estanque, Nuria otra, yo otra y la otra persona otra, se crea una cosa que en física se llama dinámica de fluidos básica, ¿no? Entonces el charquito va a mantener un movimiento constante en esa onda, ¿no? Sin embargo, si tiramos una gigante de una vez, se genera una onda y esa onda se apaga. Entonces es que es muy claro el ejemplo, o sea, que es algo de la ciencia. Es decir, yo que soy de letras puras, creo tantísimo en la ciencia que incluso me genera muchas veces impotencia, y más en nuestra isla más que en cualquier otro territorio. ¿Por qué? Yo creo que Nuria tiene la misma impresión, porque nuestra isla todavía yo creo que es un rebancito de un pequeño puntito en el mundo que todavía tiene una pequeña oportunidad de quedar aislada en el sentido de otros territorios que están ya, que llegaron. Yo mañana que me levanto y creo que sí. Pero hay otros días que se sienta uno a hablar con alguien y dice, no, es que ya está colmatada la otra celda de los morenos, y dice, bueno, ya. El remanso de paz nuestro no. Ya. Va a ser, me lleva la mano a la cabeza y dice, va a ser que no, Ya. Va a ser que, está bien tener una de cada, ¿no? Para sí, no dormirnos y continuar trabajando, pero sin desesperarnos. Entonces yo creo que este balance está bien. Y voy a decir otro dato que creo que es muy importante, porque ahora estamos diciendo que la electricidad es tan cara, pues este último año sé que ha habido momentos que ha llegado a 500 euros el megavatio hora, pero lo normal ha estado es entre 200, 150, ahora con lo del gas ha bajado un poco y todo, bueno, después se añade el tema del gas, bueno, que aquí en Canarias no nos lo añaden, pero en todo caso estamos por debajo de los 200 ahora. No sé si la gente sabe que generar electricidad en los guinchos cuesta 200 euros, de siempre. Si no lo hemos estado pagando es porque nos lo han subvencionado. Entonces, que muchas veces el mismo sistema hace que estemos ciegos de no ver la realidad como es, que la gente se tenía que ver. Si pagáramos el precio real de lo que cuesta generar electricidad aquí, la gente se hubiera puesto paneles hace 10 años, no ahora. Bueno, es que, pero yo sí coincido también en lo que dice Pablo. Somos una isla tan pequeñita, ¿no? Que si aquí no se puede hacer un proyecto piloto de renovable total, es decir, que no tengamos ninguna energía del exterior, ni ninguna energía fósil, sino que si aquí no se puede hacer,
Pues ya en la No, metrópolis ni te digo, o sea, ya. Es que la isla tiene unas condiciones naturales Claro. bestiales, es decir, el mismo salto del mulato, el mismo electrón, ¿por qué no? Es decir, aunque sea complicado y complejo y sabemos que no es de hoy para mañana, pero las horas de sol, no El sé, viento de el viento de Fuencaliente, Fuencaliente, es o que de tenemos muchas García, o no cosas, sé sí, cuánto. sí, sí. Sí, tenemos de todo. Pero si aquí, por eso te digo que hay días que me levanto como tú, digo, bueno, pero hay otros días que digo, si aquí no somos capaces de hacerlo, a ver, ¿cómo lo van a hacer en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en Nueva York? Esto es imposible si nosotros somos 4 gatos y tenemos la celda de los morenos colmatada y hemos colmatado 2 y vamos a por una tercera como nos dejen. ¿Cómo me puedo yo creer luego que vamos a ser capaces? Bueno, pues igual concienciándonos todos. Sí que se puede, y además... El club de la nosotros- buena lectura. Esto es obvio, de manera que vamos a trabajar hacia ahí. Pero además nosotros siempre decimos que la transición energética ciudadana, ¿esto qué significa? Que lo que queremos es que llegar a 100% renovable, porque es que sí es obvio, o sea, tenemos estudios que lo muestran que sí es posible, es que no hay duda de eso, no hay ninguna duda. Sé que es verdad que muchas veces cuando pensamos en energía pensamos electricidad, es mucho más complejo que eso. Tenemos el transporte, que de hecho esta es la parte que va a ser más complicada, pero bueno, electricidad yo lo veo relativamente sencillo. Pero lo que decimos es que, claro, lo que no queremos es que ahora... no sé si la mayoría de la gente no lo sabe, cuesta más de 100 millones de euros anuales quemar combustibles en esta isla, lo que cuesta quemar cada año 100 millones de euros, que es literalmente los estamos quemando y se van en el aire, ¿no? ¿Qué pasa si toda esta energía no solamente es renovable, sino de la gente de aquí? Es decir, estamos generando una economía circular de 100 millones de euros que de repente se nos van a quedar aquí. ¿Qué vamos a hacer con tanto dinero? Sí, sí. Y desde La Palma Renovable hemos estado promoviendo una comunidad energética, una cooperativa insular, que ya está tirando, de hecho ya está pidiendo permisos para la instalación de autoconsumo colectivo, con la idea justamente esta, ¿no? Que se generan energías renovables y que sean de la gente de aquí y que los beneficios se queden aquí. Me alegro un montón de este ratito de radio, me lo he pasado bien, ¿eh? Es que Sí, muy bien. decía yo que iba a ser complicado con un bibliotecario, con alguien muy vinculado como Nuria, científica, y muy vinculado a la ciencia y a la transición energética y al cambio climático y todo eso. Digo, va a ser una entrevista media... Rara. Sí, media complicada, pero no, me lo he pasado bien, me lo he pasado muy bien. Que vaya muy bien el Club de la Buena Lectura, ojalá que tengan que hacer más turnos, lista de reservas, ojalá que la gente, porque eso será bueno, al fin y al cabo, será bueno para que la gente lea y sobre todo bueno para que la gente tome conciencia. Sí. Les agradezco este ratito a los dos, Muchas gracias a ti, Miguel. muy amables. Vamos nosotros a una pausa, tenemos